Increíble revelación, billonario finge parálisis para descubrir amor oculto en su empleada. La vida de Alejandro siempre había sido un desfile de éxitos. A los 35 años, su imperio en la cirugía estética no solo le otorgaba una fortuna, sino también un estatus que muchos anhelaban. Sin embargo, tras un repentino derrame cerebral, todo se desmoronó. Ahora, en una silla de ruedas, se aferraba a los vestigios de lo que fue, mientras el eco de su vida anterior resonaba en su mente y en su corazón. La envidia que solía traer se transformó en lástima, el brillo en sus ojos, una sombra apagada. La presión se intensificaba al pensar en sus clientes, sus amigos y, sobre todo, en cómo María, su asistente leal, lo miraba con preocupación y compasión. Él, que había conquistado un mundo superficial, se sentía un extraño en su propia piel. Cada mañana, al despertar, la realidad se le asestaba como un golpe certero. ¿Sería él alguien más allá de su fortuna? Mientras miraba por la ventana de la finca familiar, sentía que la tranquilidad del campo era un remanso de paz, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Una angustia interna se apoderó de él. ¿Quién realmente lo quería? ¿Habría alguien en su vida dispuesto a amarlo por quien era y no por su dinero? Las dudas le carcomían la mente, haciendo que se cuestionara la sinceridad de todos a su alrededor. En una noche oscura de insomnio, surgió la idea. Fingir que su parálisis era total. Un plan arriesgado pero tentador. Con la ayuda de María, quien siempre había sido su pilar, podría desvelar las verdaderas intenciones de aquellos que se movían a su alrededor. Él sentía una mezcla de adrenalina y miedo. ¿Sería realmente capaz de engañar a quienes consideraba cercanos? El dilema lo consumía, por un lado, la posibilidad de un amor verdadero y leal, pero por el otro, la culpa de manipular los afectos de los demás. Los días pasaban y las conversaciones con María se volvían más profundas. Ella compartía historias de su infancia, hablaban de sus sueños y frustraciones. A medida que se relataron sus vidas, la atmósfera se cargaba de una conexión palpable. Alejandro comenzó a ver, no solo a su asistente, sino a una mujer fuerte y resistente, dispuesta a apoyarlo en su lucha. Su mirada carismática, que antes solo buscaba negocio, comenzó a centrar su atención en ella. Sin embargo, mientras más crecía su aprecio por María, más intensa se tornaba la presión de su secreto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, un amigo de la infancia, Pedro, irrumpió en la finca. Su llegada era un torbellino de resentimientos. Recordaba a Alejandro cómo solía despreciar las cosas simples de la vida, cómo había cambiado, cómo se había olvidado de sus raíces. Con cada palabra, las tensiones se elevaban a un nuevo nivel. Alejandro, sentado en su silla de ruedas, sentía que el aire se espesaba. Su corazón palpitaba con un malestar creciente. La duda sobre las genuinas intenciones de María comenzaba a deslizarse en su mente, pues podía realmente confiar en alguien en quien había comenzado a ver luz y amor en medio de su oscuridad. La angustia crecía y el dilema se tornaba insoportable. Por un lado, el deseo de revelar su verdad y, por el otro, el miedo de perder no solo a María, sino también la única oportunidad de amor auténtico que había encontrado. En su pecho, la lucha interna se intensificaba. ¿Quería realmente arriesgarlo? Poco que había construido. Atrapado entre dos mundos, la incertidumbre lo consumía mientras se cuestionaba si sería capaz de enfrentar la revelación que lo liberaría o lo condenaría. Así, Alejandro debía decidir qué camino emprender, el del amor verdadero o el de la ambición solitaria. A medida que los días pasaban, Alejandro se sentía dividido. La tensión por su actuación comenzó a hacer estragos en su mente. Cada sonrisa de María, cada gesto amable que ella mostraba, se mezclaba con el velo de dudas que lo rodeaba.
¿Era auténtico ese afecto o estaba simplemente siendo manipulador en su propio juego? La parálisis de su cuerpo se había convertido en una metáfora de su parálisis emocional, cristalizando sus miedos en cada rincón de la finca. Una mañana, mientras contemplaba el paisaje árido, el eco de las palabras de Pedro aún resonaba en su mente. «Te has convertido en un extraño», había dicho su amigo. Esa afirmación lo golpeó con fuerza. ¿Realmente se había perdido? Había construido un imperio sobre la superficialidad. Ahora, ¿qué quedaba de él sin eso? La introspección se convirtió en un constante diálogo interno. Alejandro se dio cuenta de que había creado un muro alrededor de su corazón. Un muro que María parecía dispuesta a derribar, pero cuyo costo sería su sinceridad. Un nuevo impulso se apoderó de él, debía enfrentar no solo a sus sentimientos por María, sino también a su propia verdad. Así que decidió comenzar a entrenar su cuerpo, en secreto, para recuperar la fuerza que pensaba perdida. Cualquier progreso sería un pequeño triunfo personal, un paso hacia la reconstrucción de su identidad. Inició sesiones diarias, empujando su silla de ruedas hacia el jardín, donde la brisa le daba un renovado sentido de libertad. Quería hacer de este viaje de autodescubrimiento una fuente de poder, no solo espiritual, sino también físico. Mientras pasaba las semanas, María comenzaba a notar algún cambio en su comportamiento. No era solo que se volvía más activo, había un brillo renovado en sus ojos. Pero más allá de eso, comenzaron a surgir momentos sinceros y vulnerables entre ellos. Alejandro se dio cuenta de que, si bien su plan original giraba en torno a las apariencias, había comenzado a formarse un vínculo más profundo, uno que no podía ignorar. A veces, hasta bromeaba sobre su parálisis, permitiendo que María se riera en lugar de sentir lástima por él. Fue así como un día, mientras él le contaba sobre un sueño en el que quería volver a operar, ella lo miró con intensidad. ¿Y si no fuera solo un sueño, Alejandro? ¿Y si te permites volver a ser quien eres, a pesar de lo que has perdido?, sugirió María, su mirada brillante de esperanza. Ese fue el momento que cambió todo. La oferta de autenticidad de María encendió una chispa en su interior, una que lo empujó a las preguntas más difíciles dentro de sí mismo. Durante días, su mente fue un torbellino, la verdad debía surgir, y con ella una confrontación inevitable. Finalmente, la decisión lo llevó a una resolución. Alejandro entendió que si realmente quería recuperar su vida, sería justo y necesario revelar su verdadero estado a María. No podría construir una relación sobre las mentiras. El dilema del amor falso frente al amor verdadero le exigía un sacrificio importante y estaba dispuesto a pagarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, algo inesperado ocurrió. Un antiguo colega del pasado, especializado en cirugía reconstructiva, llegó a la finca sin previo aviso. La llegada de este hombre, con un aire de secreto y acontecimientos oscuros en su maletín, prometía cambiar el rumbo de todo lo que Alejandro había estado construyendo. ¿Era esta la oportunidad que necesitaba para avanzar, o sería una distracción peligrosa que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a dar? De pie ante esa nueva incertidumbre, Alejandro comprendió que la verdad era solo el primer paso hacia la libertad. Y en el horizonte, las sombras de su pasado parecían estar tomando forma, empujándolo a una confrontación definitiva. ¿Sería capaz de enfrentar no solo su propia verdad, sino también las revelaciones que se avecinaban? La mañana despertó con un sol radiante que iluminaba cada rincón de la finca, pero la luz no lograba penetrar la penumbra en la mente de Alejandro. La presencia del antiguo colega, el doctor García, giraba como un trompo en su pensamiento y lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada paso que daba hacia el jardín se sentía como un desplazamiento en la cuerda floja, y aunque la idea de recuperar su autonomía parecía estar al alcance, el miedo a lo desconocido lo mantenía anclado. El doctor llegó con la promesa de aplicar técnicas revolucionarias de cirugía reconstructiva que podrían, en teoría, devolverle una vida más cercana a la que había perdido. Sin embargo, Alejandro no podía evitar cuestionar la intención del médico. ¿Estaba verdaderamente ahí para ayudarlo, o era una manifestación del viejo circuito de relaciones superficiales que tanto había criticado? Un diálogo interno intenso se formó, la necesidad de un cambio se debatía con el temor de ser engañado. Con el corazón latiendo desbocado, decidió buscar información sobre el doctor, su experiencia y los resultados de sus procedimientos.
La búsqueda se convirtió en una misión, se sumergió en investigaciones, revisando casos anteriores, testimonios y artículos científicos. Cada nuevo dato era como una pieza de un rompecabezas, pero el gran enigma seguía sin resolverse. Se trataba de una oportunidad genuina o del regreso a un ciclo de falsas promesas. Mientras los días pasaban, la relación con María continuaba su evolución. Empezaron a crear un espacio donde las risas se entrelazaban con diálogos profundos. Ella se convirtió en su confidente y su impulso. La sincera curiosidad que mostraba hacia su vida y sus anhelos reafirmaba en Alejandro la necesidad de ser honesto. Sin embargo, la sombra del secreto todavía rondaba en su mente, interponiéndose entre la posibilidad de una conexión verdadera y el miedo a ser vulnerado. Una tarde, María lo sorprendió al llevarle un libro sobre la neurociencia de la recuperación física y mental. «Quiero que leas esto», dijo mientras le pasaba el volumen. «Hemos estado hablando de sueños, pero este trata sobre cómo tu mente puede ser tu mejor aliada en la sanación física». Las palabras de María resonaron con fuerza, desafiando su percepción de lo que era posible y reafirmando su valor por intentar. Sin embargo, a medida que se acercaba al momento en que debía tomar una decisión sobre el doctor García y la posibilidad de una cirugía, un sentimiento de culpabilidad comenzó a brotar en su interior. ¿Qué pasaría si realmente se dejaba llevar por lo evidente y, en el proceso, comprometía la verdad que había estado intentando moldear en su vida? La presión subió cuando, un día después de una reunión con el médico, Alejandro se encontró con el equipo de María, quienes conversaban sobre sus respectivos sueños e inquietudes. Las palabras que ella gritaba entre risas penetraron su murmullo interno. Cada quien tiene que arriesgarse por lo que realmente quiere. Fue como un golpe en su conciencia. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse? Al final de la jornada, se sentó, sintiendo el peso de la incertidumbre y la posibilidad. Sabía que su vida estaba en una bifurcación. La inminente reunión con el doctor lo llevaría a la verdad que tanto había temido, pero también a la oportunidad que podría liberar su autolimitación. Decidido, decidió enfrentar sus temores, pero no sin antes tomar la mano de María. «Necesito tu apoyo, necesito ser honesto contigo sobre lo que estoy a punto de hacer», musitó con un tono grave. Pero esta vez no era solo una confesión del pasado, era el reconocimiento de que estaba en el umbral de una nueva vida. Antes de que pudiera abrirse del todo, la puerta sonó abruptamente. Era el doctor García, con una propuesta sorprendente que podría empujar a Alejandro a cruzar la línea entre la verdad y la fachada que había construido. «Tienes una decisión hoy, Alejandro, si no actúas ahora, podrías perderlo todo, incluso a María». La tensión en el ambiente se intensificó mientras Alejandro se preguntaba, ¿sería este el sacrificio que debía hacer para hallar un sentido nuevo en su vida, o sería una distracción que llevaría a su inevitable ruina? Con el corazón en vilo, Alejandro sintió que el verdadero camino hacia su liberación estaba a punto de revelarse, y no podía dar marcha atrás. El nudo en el estómago de Alejandro se intensificó mientras el doctor García lo miraba fijamente, sus palabras resonando en la habitación. La urgencia en la voz del médico parecía más un desafío que una invitación. Alejandro sintió como cada fibra de su ser se aglutinaba en torno a una sola pregunta: ¿estaba preparado para arriesgarse y abrir un nuevo capítulo de su vida, o se aferraría al miedo que tanto conocía? Respiró hondo, teniendo presente cada experiencia que había vivido. Las interminables noches de incertidumbre, las conversaciones con María sobre lo que significaba realmente vivir, y la sensación de estar atrapado en un ciclo que lo mantenía lejos de su verdadera esencia. Reflexionó sobre su búsqueda de información y cómo cada testimonio había ocultado una lección valiosa. La transformación a menudo requería valentía, pero no solamente física, sino mental. «Necesito tiempo para pensarlo», fue lo único que pudo responder, pero en el fondo sabía que cada segundo que pasara sin elegir sería otro minuto más de opresión interna. El doctor García sintió con desapego, como si ya tuviera en mente que Alejandro no daría el paso. Sin embargo, en su interior crujía una chispa de determinación. No quería seguir siendo un espectador de su vida. María, que había permanecido en un rincón como un faro de luz y apoyo, dio un paso al frente. «Alejandro, yo creo en ti y en tu capacidad para lograr lo que deseas, sea lo que sea», dijo con sinceridad. Sus palabras resonaron como un eco en su mente.
Pensó en cada entrenamiento al que había asistido antes del accidente, en las veces que había superado sus propios límites y había desafiado a su cuerpo. Esa misma mentalidad podría aplicarse a su estado mental actual. Una revelación lo atravesó: la batalla más grande no era solo la recuperación física, sino su lucha interna. Tenía que tomar control de su narrativa, de su vida. Mientras el doctor García se alejaba, Alejandro sintió que un nuevo amanecer comenzaba a aflorar en su mente. Se dio cuenta de que si dejaba que las dudas le robaran la decisión, había más en riesgo que solo su cuerpo. Se arriesgaba a perder la esencia de lo que significaba para el ser Alejandro. Decidido, comenzó a tejer un plan. Se enfocaría en su fortaleza mental. Nuevos protocolos de meditación, lectura dedicadas a la recuperación, visualización de metas concretas que lo llevaran a su objetivo. Empezó a escribir sobre su viaje, lo que deseaba lograr a corto y largo plazo. Cada palabra se convertía en un ancla, y su escritura lo empoderaba. No quería ser solo un paciente, deseaba ser un guerrero en su propia historia. Sin embargo, su conexión con María se convirtió en un elemento crucial de su proceso. Contándole sobre su plan de acción, se dio cuenta de que no solo buscaba su apoyo, sino también su comprensión. En las siguientes semanas, se comprometieron a trabajar juntos para un enfoque equilibrado entre la mente y el cuerpo. Los días se convirtieron en un viaje de autodescubrimiento, pero también empezaron a surgir nuevas tensiones. Alejandro se enfrentó a nuevos dilemas, situaciones que lo retaron a cuestionar su honestidad con María y, al mismo tiempo, su autenticidad. Su relación con ella se transformó, llevando consigo la pesada carga de su secreto, que no podía permitirle desbordarse, ni a ella ni a sí mismo. Una decisión se dibujaba en el horizonte: debía hablar con ella sobre el doctor García y sobre su propio miedo a un cambio radical. En ese momento, mientras una lluvia de pensamientos invadía su mente, recibió un mensaje inesperado. Era el doctor, pidiéndole una respuesta definitiva sobre su propuesta. Ahora Alejandro no solo se enfrentaba a su futuro, también debía enfrentar sus propios temores, y la posibilidad de la pérdida de la conexión más genuina que había encontrado. El tiempo se agotaba. La línea entre la oportunidad y el sacrificio se volvió más difusa que nunca. Se dio cuenta de que tal vez el mayor riesgo que debía tomar no era aceptar la propuesta del médico, sino desvincularse de sus propias limitaciones. Al borde de un abismo emocional, Alejandro estaba a punto de hacer una elección que podría cambiarlo todo, pero la hora de la verdad estaba cerca y la pregunta seguía pendiendo en el aire: ¿qué estaba dispuesto a arriesgar por su libertad? Alejandro sentía el sudor en su frente mientras leía el mensaje del doctor García por segunda vez. La pantalla de su teléfono parecía brillar con una intensidad que lo abrumaba. Era un recordatorio, una evidencia de que no podía postergar más la decisión. La pregunta no solo giraba en torno al tratamiento, era una confrontación con su propio ser. ¿Se atrevería a dar un paso hacia lo desconocido, o continuaría en esta zona de confort que, aunque dolorosa, le resultaba tan familiar? Mientras esperaba a que María regresara de su sesión de yoga, el apartamento se sentía irremediablemente vacío. Cada mueble parecía observarlo, cada sombra una extensión de sus dudas. Se sentó en su escritorio, rodeado de notas que había escrito en las últimas semanas, y que ahora parecía que contenían más preguntas que respuestas. La visualización de su recuperación, el compromiso con su mente, todo eso parecía insignificante ante la magnitud de lo que estaba a punto de decidir. Percibió la inminente llegada de María y, con ello, un relevo en la tensión del aire. Ella entró, su sonrisa iluminando la habitación, pero Alejandro sabía que su carga emocional crecía desde dentro. Era una mezcla de amor y culpa, deseaba compartir su verdad, pero el miedo a su reacción lo paralizaba. Decidió que hablar de sus temores frente al doctor sería el primer paso. Sin embargo, él también necesitaba ser honesto sobre los cambios que podía acarrear en su vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó María, interrumpiendo sus pensamientos. Confundido, respondió Alejandro, manteniendo la mirada baja. El doctor me escribió, y no estoy seguro de qué hacer. ¿Puedes compartirlo? Su voz era una combinación de interés y cuidado. Dudó, pero se armó de valor. Relató lo que le había propuesto el doctor. Si bien sus palabras eran ciertas, la manera en que las lloraba ocultaba el verdadero dilema: el miedo de perder a María.
Se dio cuenta de que la revelación ya no era solo sobre su carrera, sino sobre la relación que había estado construyendo con ella. María escuchó en silencio, su expresión mezclando sorpresa y preocupación. Alejandro, esto es serio. Puedes estar tomando una gran decisión aquí. ¿Realmente lo has pensado bien? Se sintió agobiado, como si fuese un niño frente a una maestra. Sé que es un riesgo, pero tal vez sea la única forma de liberarme de este ciclo. Estoy listo para enfrentar mis miedos, pero, estoy asustado de que esto nos afecte. Le tomó un momento, pero finalmente María dijo, no puedo decidir por ti. Pero tengo que ser honesta contigo. No perderé la fe en ti, pero también necesito saber que no te estás alejando de mí por esto. Las palabras de María resonaron en él de manera férrea. Había estado concentrado en su transformación personal, pero en el camino se estaba olvidando de la importancia de la comunicación. Alejandro pensó en la imagen que había creado de su vida perfecta, donde cada paso lo alineaba con su propósito de superación, pero ignorando que María era parte de esa ecuación. Fue entonces cuando la claridad lo golpeó. Las decisiones no se trataban solo de su propio crecimiento, sino de cómo cada acción impactaba a quienes amaba. En la lucha por levantarse, había comenzado a sacrificar lo que más valoraba. En su interior, un nuevo plan comenzó a formarse, la apertura total. Decidió que antes de cualquier acción sobre el tratamiento, tendría que hablar con María sin reservas. Las palabras que antes le habían parecido pesadas ahora comenzaron a fluir como el agua. Pensó en cómo compartir su miedo con ella no solo significaría estar más cerca de ella, sino que podría ser la clave para fortalecer su vínculo. Si se arriesgaba a revelar sus vulnerabilidades, tal vez ella haría lo mismo. Mientras la decisión de abrirse crecía en su interior, Alejandro sintió una mezcla de terror y liberación. Se dio cuenta de que la verdadera transformación no provenía solo del deseo de avanzar, sino de la transparencia en su conexión con María. Sin embargo, cuando estaba a punto de compartirlo todo, su teléfono sonó nuevamente. Era el doctor García, pidiendo urgentemente una cita para discutir un asunto crítico. El nudo en el estómago regresó. La urgencia de la llamada lo obligó a cuestionar de nuevo su decisión y la presión del tiempo se hizo presente. Tenía que decidir. Lo que debía confrontar ahora no solo eran sus límites físicos, sino cualquier cambio que pudiera provocar en su vida. Estaba listo para dar ese salto, mientras el otro extremo del puente permanecía envuelto en incertidumbres. Con la llamada resonando en su mente, Alejandro se preparó para dar un paso que podría definir su destino, pero la realidad de su relación con María también pendía sobre él. Era hora de enfrentar su miedo más profundo. Alejandro examinó su teléfono, la pantalla parpadeando como un faro, exigiéndole atención. La urgencia del mensaje del doctor García latía en sus venas, y repentinamente, todas sus reservas parecieron hacerse insignificantes. El dilema de su salud, de su futuro y de su relación con María había alcanzado un nuevo nivel de complejidad que lo sumía en un torbellino de pensamientos. 20 minutos después, se encontraba frente al doctor en una pequeña consulta iluminada por una luz crispante. El ambiente, clínicamente impersonal, no hacía más que intensificar sus nervios. García, un hombre de porte firme y voz clara, inició la conversación con un tono grave que acentuó la seriedad del momento. Alejandro, comenzó, tu caso es complicado. La decisión que tomes puede cambiar el rumbo de tu vida. Quiero que entiendas todos los matices de lo que implica este tratamiento. Las palabras del médico resonaban en su mente. Sintió que el peso de cada sílaba lo ahogaba. La opción de enfrentar su diagnóstico lo dejaba en un abismo de incertidumbre, mientras la posibilidad de permanecer en la oscuridad familiar se presentaba como una alternativa tentadora aunque dolorosa. ¿Y si no lo hago?, inquirió, la voz temblando levemente. ¿Qué pasa si decido seguir así? El doctor se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en Alejandro. Podrías perder muchos momentos, Alejandro. Lo que me preocupa es que temes lo que no conoces, pero hay mucho más en juego que el tratamiento. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para lo que viene, sea positivo o negativo? Alejandro respiró profundo. Cada inhalación estaba marcada por la mezcla de miedo y determinación.
Era un recordatorio de que su decisión repercutiría en su vida, más allá de su propio cuerpo. Estaba en juego su relación con María y su futura capacidad de ser el hombre que ella merecía. Para él, ese peso era aún más abrumador que el tratamiento mismo. La conversación se desvió hacia las opciones disponibles, pero Alejandro ya no podía concentrarse en lo que decía el doctor. Su mente se apresuraba a aterrizar en cómo compartiría lo discutido con María. Como si un hilo invisible entre ambos lo atara, se sentía presionado por el tiempo y por la urgente necesidad de sincerarse. Al volver al apartamento, la calidez del hogar contrastaba con la frialdad de la consulta. María lo esperaba con una taza de té humeante, su sonrisa una luz cálida que lo recibió como un refugio. Sin embargo, Alejandro podía sentir que cada segundo transcurría con un peso palpable. ¿Era ahora o nunca? ¿Qué te dijo el doctor?, preguntó María, su tono suave pero inquisitivo. Se sentó, el nudo en su garganta apretándose con cada palabra que se preparaba para salir. Me ofreció un tratamiento. Es un riesgo, pero puede ser mi única oportunidad. ¿Te sientes preparado para eso? La preocupación en su voz era evidente. Cada palabra se colaba en sus miedos más profundos, como un eco que reverberaba en su interior. Más que eso, siento la necesidad de contarte lo que he estado sintiendo, dijo, sintiendo que cada palabra lo liberaba, como si un vendaje se estuviera desenrollando lentamente. Comenzó a desnudarse ante ella emocionalmente, compartiendo sus temores, sus inseguridades y sus deseos de ser plenamente el hombre que siempre desearon ser. Mientras las palabras fluyeron, Alejandro sintió el peso de la carga aligerarse un poco. La claridad de compartir sus miedos lo empoderaba, estableciendo un puente entre su vulnerabilidad y la fortaleza que ella le era capaz de ofrecer. Pero, justo cuando la conexión entre ambos comenzaba a florecer, su teléfono volvió a sonar, interrumpiendo la atmósfera mágica que había empezado a construir. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido heló su sangre. Necesitamos hablar sobre el compromiso con el tratamiento. Hay nuevos riesgos que discutir. Una sensación de desasosiego lo invadió. La presión de tomar decisiones se intensificó, llevándolo a un cruce de caminos donde profesionales y personales se entrelazaban de una manera aterradora. Sin querer, una partícula de duda se asentó en su mente. ¿Estaba listo para sí mismo y para una relación que se había vuelto dependiente de su transformación? Mientras el silencio lleno de tensiones se posaba entre ellos, sabía que una elección no solo definiría su futuro, sino también lo que implicaría su amor. La ansiedad reverberaba en el aire, la mirada de María buscando respuestas lo atravesó, y Alejandro comprendió que el próximo paso no sería tan solo el tratamiento. Sería enfrentar una verdad aún más difícil que el diagnóstico, pues se necesitaría una fortaleza que iba más allá de lo físico, una que empujara los límites del amor y la vulnerabilidad. ¿Sería capaz de cimentar ese amor y fortaleza o se escudaría en el miedo nuevamente? La intensidad de la situación lo empujaba hacia un nivel de autoconocimiento que aún no había explorado. La decisión se avecinaba, y con ella, un nuevo capítulo de transformación aguardaba en las sombras. Alejandro se quedó mirando la pantalla de su teléfono, su corazón latiendo con fuerza al ritmo del mensaje recién recibido. Cada palabra parecía una soga que atenazaba su pecho. La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa, oscureciendo su visión no solo del tratamiento que se presentaba ante él, sino también de su capacidad de afrontar lo que estaba en juego. María, su refugio, estaba aún a su lado, pero la notó diferente. La preocupación en su rostro estaba marcada y, aunque intentaba mantener la calma, la inquietud iluminaba sus ojos. ¿Qué significa esto, Alejandro?, preguntó ella, un hilo de desasosiego en su voz que lo hizo tambalear aún más. Necesito entender lo que se avecina. La decisión ya no es solo mía, respondió él, sintiendo que cada palabra era una declaración de batalla. No estaba preparado para compartir más, no estaba listo para que su miedo se convirtiera en la carga de ambos. ¿Y si decides no hacerlo? María le lanzó la pregunta al aire, atrayendo la gravedad del asunto hacia una realidad inevitable. ¿Te quedarías con la duda, con el arrepentimiento? Alejandro se encontró reflexionando sobre esa pregunta. El arrepentimiento se había mantenido como un fantasma en su vida, acechando en cada esquina. Recorrer esa senda de lo no vivido llenaba su mente de sombras.
La verdad era que el miedo a la parálisis tanto física como emocional se extendía a su capacidad para actuar, para vivir plenamente. El siguiente día, se sentó en un café, el aroma del café recién molido envolviendo la atmósfera. Mientras sostenía la taza caliente entre sus manos, comenzó a plasmar sus pensamientos en un papel. La idea de escribir le reveló una parte de su interior que había permanecido silenciada. Esa hoja en blanco se convertía en su confidente y espejo. Cada palabra escrita se transformaba en un grito de libertad que exigía ser oído. Quiero ser un hombre que no solo soporte, sino que exprese. ¿Por qué he permitido que el miedo defina mis decisiones?, se preguntó. Cada línea que trazaba le iluminaba con claridad. Era momento de tomar control, de explorar la vulnerabilidad como una forma de fortaleza. Propuso escribirle a García, expresando su disposición y la necesidad de entender, no solo el tratamiento, sino también cómo podría transformar su vida en algo significativo. Esa noche, Alejandro decidió tener una conversación franca con María. Había algo en su interior que le decía que ella merecía ser parte de este viaje, no como una espectadora, sino como una coprotagonista. Quiero que me acompañes en cada paso. Necesito tu apoyo, le confesó, sus ojos buscando la sinceridad en los de ella, anhelando tanto conexión como comprensión. María asintió, pero el temor todavía le pesaba. ¿Y si esto nos cambia? No solo a ti, a nosotros. Las palabras resonaron en la habitación, planteando una pregunta que sobresalía de las demás: ¿qué tipo de relación estaban dispuestos a construir en base a esta verdad? La relación estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca antes imaginaron. Alejandro sintió que, al abordar la vulnerabilidad, también tendría que enfrentar sus propias inseguridades. La vida en pareja era un viaje continuo de descubrimiento, y no quería que este fragmento oscuro pudiera destruir el amor que habían cultivado. Mientras la conversación se deslizaba hacia la noche, Alejandro se sintió como un escultor moldeando su vida en un nuevo formato. Esta experiencia era una oportunidad para formar algo más sólido, un amor que enfrentara cada adversidad con dignidad. No obstante, a medida que la incertidumbre persistía, el mensaje del médico se atrevía a regresar a su mente. Al considerar la respuesta que debía dar, una nueva verdad surgió: no solo enfrentaba un diagnóstico, sino la necesidad de evaluarse y decidir quién deseaba ser. Esa revelación iluminó un camino que se bifurcaba frente a él. De repente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio de su cita con el doctor, y una voz interna le susurró que era el momento de definir no solo su reacción, sino su proyección hacia el futuro. La ansiedad se apoderó de él cuando miró a María, sintiendo que la historia que compartían estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. ¿Sería suficiente el amor para enfrentar las tormentas que se avecinaban? Alejandro se percató de que, sin declarar su compromiso a sí mismo, no podría hacer verdadera justicia a lo que su vida podría ser. En ese instante, la idea de la transformación personal emergió con violencia, desafiándolo a dejar de lado el miedo y los dilemas que lo habían mantenido paralizado. Sin embargo, solo había un camino hacia adelante. Con cada palabra, cada decisión, se acercaba a una nueva revelación que no solo sería sobre él, sino sobre todo lo que realmente podría significar el amor en tiempos de adversidad. Mientras ponderaba su próximo paso, una idea comenzaba a florecer en su mente, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que tuvo cerca. La pregunta que ahora lo atormentaba era: ¿cuál sería el precio de su nueva vida si decidía convertirse en el hombre que siempre había anhelado ser? El día de la cita estaba marcado en el calendario, y Alejandro no pudo ignorar la tensión en su interior. Cada hora que pasaba se sentía como una bomba de adrenalina, disparando sus pensamientos hacia el abismo de la incertidumbre. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a García? El peso de su decisión no solo recaía en su salud, sino también en la vida que quería construir a partir de este momento. Se despertó temprano, la luz del sol entrando a raudales por la ventana. Las sombras en el suelo representaban su antiguo yo, mientras que los rayos iluminaban el futuro incierto que encarnaba. Mirándose en el espejo, se dio cuenta de que la decisión de enfrentarse a su miedo era el primer paso hacia su transformación. No quería someterse a la parálisis de la vida, quería aprender a vivir a pesar de ella. Antes de su cita, Alejandro sintió la necesidad de articular sus pensamientos.
Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a escribir una carta. Una carta que no solo fuera para García, sino también para él mismo. Al plasmar sus sentimientos en el papel, se sintió como un escultor que modela la arcilla. Las dudas comenzaron a disiparse poco a poco. Hoy elijo la verdad, escribió. Hoy decido ser el protagonista de mi historia, aunque eso implique enfrentar mis sombras. Quiero entender el tratamiento y lo que venga después no solo para mí, sino para poder construir un futuro en el que el amor no sea un refugio, sino una fortaleza. El tiempo pasó volando, y pronto se encontró en la sala de espera del consultorio del doctor. La ansiedad lo invadió, pero decidió aprovechar ese momento de incertidumbre. Cerrar los ojos y respirar profundamente se convirtió en su mantra. A pesar de los miedos que amenazaban con abrumarlo, una chispa de determinación crecía en su interior. Cuando finalmente lo llamaron, la sala pareció convertirse en un escenario. Cada paso hacia la oficina de García se sentía como un pequeño triunfo. Lo que había comenzado como una carga se transformaba en una oportunidad para el autodescubrimiento. Al cruzar la puerta, la mirada del doctor lo hizo sentir como si estuviera a punto de ser examinado en su esencia misma. Alejandro, he recibido tus preguntas, comenzó García, sonando sereno pero con un toque de urgencia. Antes de entrar en detalles, quiero que sepas que esto es solo el comienzo de una batalla. No hay respuestas sencillas. Alejandro tomó aire y respiró con fuerza, preparándose para la conversación. Estoy listo para enfrentar lo que venga. No puedo dejar que el miedo controle mi vida. Su voz resonó con una convicción que desconocía poseer. García asintió, reconociendo el cambio en su actitud. Eso es fundamental. La verdad es que el tratamiento que te propondré implica un enfoque de 360 grados, no solo te ayudará a superar el diagnóstico, sino que te dará herramientas para explorar lo que realmente significa vivir a fondo, para ti y los que amas. A medida que los detalles fueron fluyendo, Alejandro comenzó a entender que, más allá de los procesos médicos, había una posibilidad de crecimiento personal y emocional. La idea de transformar su vida, no solo sobreviviendo, sino también floreciendo, lentamente tomaba forma. Quiero aprender a ser fuerte, no solo dentro, sino también frente a los demás, expresó con firmeza. El tiempo siguió avanzando, pero, en lugar de sentir la opresiva carga del diagnóstico, extraía conocimiento y, por ende, poder. Sin embargo, en el fondo, algo resonaba en su mente. La lucha no terminaba con esta conversación, al contrario, era el inicio de un viaje que pondría a prueba no solo su carácter, sino también sus relaciones. Mientras se acercaba el final de la consulta, una pregunta resurgió en su mente. ¿Cuál es el siguiente paso, después de esto? ¿Cómo puedo asegurarme de no sentir la necesidad de esconder mis temores bajo la alfombra? La respuesta del doctor lo dejó pensativo. La clave está en la comunicación. A veces, el mayor temor está en no compartir lo que llevamos dentro. Al salir de la consulta, la distancia hacia el futuro parecía menos amenazante, aunque presentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Decidió que esa noche necesitaría hablar de lo sucedido con María, no como una carga, sino como una parte de su proceso de transformación. A medida que caminaba hacia casa, Alejandro se sintió diferente. Había empezado a vislumbrar no solo su realidad, sino su deseo, ser el hombre que abiertamente compartiera sus temores, que no se ocultara detrás del miedo, sino que abordara los desafíos sin vacilaciones. Pero, antes de llegar, un mensaje inesperado de María irrumpió en su mente. Hay algo que necesito decirte, algo que podría cambiarlo todo. Alejandro se congeló. El peso de esa frase lo envolvió en una nueva capa de incertidumbre. Se preguntó si estaba preparado para aceptar lo que eso implicaba. ¿Podría aceptar su verdad así como él estaba intentando aceptar la suya? Alejandro dejó escapar un suspiro tembloroso mientras leía el mensaje de María una y otra vez. La intuición le decía que el contenido de esas palabras podía modificar no solo su relación, sino también su propia percepción de lo que estaba construyendo en su vida. ¿Qué revelación podría hacer que todo cambiara? Se debatía entre el anhelo por saber y el temor a lo que podría escuchar. Al llegar a casa, sintió la necesidad de crear un espacio para la conversación que le esperaba. Preparó un té, un ritual que le otorgaba un poco de calma en su mundo aún convulso.
Fue entonces cuando decidió que debía abordar esta conversación desde el lugar correcto, un lugar de honestidad e integridad. Si quería ser el hombre que aceptaba las verdades sobre sí mismo, debía también facilitar que María hiciera lo mismo, sentado en el sofá, con la taza humeante entre las manos. Sus pensamientos se colaron en el laberinto de sus inseguridades. ¿Y si su verdad es que ya no me ama? Se cuestionó. Era un tema que había evitado desde su diagnóstico, la posibilidad de que su enfermedad afectara las relaciones importantes de su vida. Pero en lugar de achicarse ante ese miedo, se dio cuenta de que era el momento de abrazar todas las verdades, incluso las más incómodas. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió su reflexión. María apareció con una expresión que oscilaba entre la serenidad y la inquietud. Sin rodeos, se sentó frente a él, su mirada fija y decidida. Alejandro, he estado pensando mucho últimamente, comenzó, el tono de su voz impregnado de una seriedad que acentuó la tensión en el aire. Tú y yo hemos estado en esta especie de limbo desde que ocurrió todo esto. Me siento atrapada entre lo que siento y lo que temo. Él asintió, sus propios sentimientos reflejados en sus ojos. Creo que ambos hemos estado tratando de encontrar el equilibrio entre el miedo y la verdad. Pero, ¿qué es lo que realmente sientes? María tomó aire, como si estuviera preparándose para saltar al vacío. Hay algo que yerra dentro de mí. Desde que te diagnosticaron, he sentido una especie de parálisis, no en el sentido físico, sino emocional. Me di cuenta de que me estoy ocultando tras una fachada de apoyo. Temía que mostrar mi vulnerabilidad pudiera hacerte sentir peor. Pero, al mismo tiempo, eso me está alejando de ti. Las palabras de María resonaron profundamente en él. Alejandro sintió que cada una de ellas era un eco de sus propias luchas internas. La vulnerabilidad que ambos compartían era, a la vez, un estigma y un catalizador. Decidió dar un paso adelante, abrir su corazón a la experiencia compartida que había mantenido bajo llave. Lo que estás sintiendo es completamente válido, respondió, su voz firme. Yo también he sentido miedo de no ser suficiente, de que esta situación pudiera alterar lo que somos. Pero también creo que es al enfrentar estas verdades donde podemos encontrar la fortaleza. Estamos en esto juntos, María. No tienes que llevar esta carga sola. Ambos se quedaron en silencio, sumidos en una conexión que iba más allá de sus palabras. Fue un momento de revelación, no era solo el dolor lo que los tenía atados, sino la posibilidad de crecimiento, de aprender a ser vulnerables el uno con el otro. Pero en la intimidad de esa conversación, la intriga persistía. ¿Qué quieres decir con que estamos juntos en esto?, preguntó María, su voz suavizándose. Alejandro sintió como la tensión volvía a acumularse dentro de él. Quiero explorar lo que significa realmente nuestra relación. No solo enfrentar mis miedos, sino también los tuyos. Tal vez podamos descubrir algo que nos una más allá de esta enfermedad. María lo miró, expectante. Y en ese instante, Alejandro sabía que estaban en la antesala de una transformación. Su búsqueda de la verdad personal se entrelazaba con la búsqueda de la verdad compartida. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades y el futuro incierto lo mantenían en la cuerda floja, cuando una niebla de ambigüedad se apoderó de la situación. Un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono. En la pantalla brillaba el nombre de García. Alejandro, hay algo importante que necesito discutir contigo sobre tu tratamiento. Llama cuando puedas. La advertencia resonó en su mente. ¿Qué revelación esperaba García? Miedos y posibilidades comenzaron a girar como un remolino. Alejandro se sintió en la cúspide de un abismo. En ese momento, el camino hacia adelante se tornó más complicado y lleno de promesas ocultas y verdades por descubrir. La decisión de Alejandro había llegado. Ya no podía permitir que el miedo lo dominara, había estado al borde de su transformación durante demasiado tiempo. La conexión con María se había vuelto un faro en su oscuridad. Necesitaba ser honesto y vulnerable, no solo con ella, sino también consigo mismo. Era hora de enfrentar sus dudas y aceptar su enfermedad así como sus sentimientos por ella. Con determinación, se sentó frente a María, en el sofá de su hogar, un espacio que había sido testigo de tantas emociones. María, empezó, su voz era una mezcla de nerviosismo y firmeza.
Quiero compartir la verdad contigo, no solo sobre mi tratamiento, sino sobre lo que siento por ti. Este camino se ha vuelto demasiado pesado como para seguir llevándolo solo. María lo miró, sus ojos reflejaban sorpresa y a la vez comprensión. Estamos juntos en esto, Alejandro. No tienes que cargar todo el peso. Pero quiero que seas sincero, si hay algo más que no me has dicho, este es el momento. Él respiró profundo, sintiendo el corazón latiendo en su pecho con fuerza. Mi mayor miedo no es solo la cirugía. No es solo el dolor o la incertidumbre de lo que pueda venir. Si me sometiera al tratamiento, tú serías parte de mi vida de una manera que jamás había imaginado y, al mismo tiempo, me aterra perderte si las cosas no salen como deseo. Estoy empezando a amar a la persona que eres realmente, y me asusta lo que eso significa para nosotros. Las palabras fluyeron entre ellos como agua clara. Nunca antes había compartido esas vulnerabilidades. La lucha que había mantenido con su propia identidad y su autonomía empezaba a parecer menos aterradora cuando se veía desde una perspectiva renovada. En ese instante, Alejandro comprendió que el amor significa afrontar lo desconocido con alguien a tu lado. Yo también tengo miedos, confesó María. He sentido que mi vida se ha paralizado desde que te diagnosticaron. Quiero apoyarte, pero no sé cómo equilibrar ese apoyo con mis propios sentimientos. Me da miedo que tu viaje me aleje de ti, o que yo no sea la persona que realmente necesitas. Ambos se miraron con entendimiento, y la conexión que había crecido entre ellos se sentía cada vez más fuerte. Alejandro sonrió al darse cuenta de que compartir sus verdades no los había separado, sino que había cimentado un vínculo poderoso. Decidieron, juntos, que la incertidumbre no era un obstáculo, sino el inicio de su viaje hacia la autenticidad. Mientras tanto, la cita con el doctor García se acercaba. Alejandro sentía que este momento de revelación había cambiado no solo su perspectiva sobre su trato médico, sino también su visión de lo que significaba ser vulnerable en su relación con María. Se sentía más centrado, más decidido que nunca a avanzar. En la consulta, García lo recibió con el mismo aire profesional de siempre, pero había un cambio en la atmósfera, una diferencia palpable en la forma en que Alejandro se sentía. He estado revisando tus pruebas, dijo el doctor, y me gustaría discutir contigo varias opciones. Aparte de la cirugía, hay un tratamiento alternativo que podría darte un enfoque más gradual para tu autonomía. Alejandro escuchó con atención, sintiendo que su inquietud se desvanecía. No era solo el tratamiento lo que estaba en juego, sino lo que prometía para su futuro y su relación. Lo que tú me propongas, lo quiero afrontar con honestidad, y estoy listo para aceptar lo que venga, le dijo García. Esa es la actitud, Alejandro, respondió el doctor, impresionado. Es la mentalidad que necesitarás en este camino. La recuperación no es solo física, es también emocional. Y el hecho de que estés dispuesto a abrirte a María evidencia un crecimiento importante. Las palabras de García resonaron en su mente, y Alejandro se sintió más fuerte que nunca. La etapa que precedía la cirugía ya no parecía tan abrumadora. Había decidido ser proactivo en su vida, aceptar los riesgos y, sobre todo, permitir que el amor le guiara. Después de la consulta, regresó a casa y compartió con María los detalles del tratamiento. La emoción en sus ojos era notable. Ambos discutieron sobre cada opción, y al final del día Alejandro sintió que no solo se acercaban a una nueva etapa en su relación, sino que estaban construyendo una vida juntos basada en la transparencia y el apoyo mutuo. Estamos en esto juntos, reafirmó María, sonriendo. No solo se trata de tu recuperación, sino de lo que construiremos en los próximos meses. Cada desafío que enfrentemos me hará más fuerte, y estoy lista para luchar contigo. El camino por delante no sería fácil, pero Alejandro sintió una renovada determinación. Tenía un propósito real, una conexión sincera con María y la certeza de que, sin importar lo que pasara, no estaba solo. Su vida estaba marcada no solo por los desafíos físicos, sino también por el profundo amor que había descubierto en medio de su lucha. De esta manera, Alejandro había conseguido lo que realmente necesitaba, un sentido de pertenencia, una conexión auténtica y la capacidad de afrontar su vida con valentía, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podría ser verdaderamente él mismo. Mientras miraba el horizonte desde su ventana,
entendió que el viaje apenas comenzaba, pero ya no sentía miedo. Había dado un paso hacia la transformación personal y la aceptación, construyendo no solo su futuro, sino también el futuro en pareja que ambos deseaban. Así, en el descubrimiento de su amor hacia María, Alejandro encontró la fuerza que siempre había estado dentro de él. Y por fin, el dolor de la incertidumbre dio paso a la luz de la esperanza. Había logrado lo que antes parecía imposible, no solo aprender a caminar hacia adelante, sino también a hacerlo con el corazón abierto. Ahora es el momento de que ustedes se comprometan con este canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.